Bienvenidos a la semana número 13 del curso de Ética, Persona y Sociedad. Esta semana vamos a hablar del tema hacia una ciudadanía global. Ya es la última semana de este curso. En el blog de esta semana analizamos el caso y reflexionamos sobre la pregunta ¿hasta dónde es mi responsabilidad el involucramiento social? Muchas veces vemos cosas que suceden a nuestro alrededor y decimos, esto no me corresponde, esto no me toca, ¿por qué ir más allá? ¿Qué harían ustedes en lugar del protagonista del dilema? Esto nos lleva a ver, ¿qué relación tiene este dilema con el material de la semana? Esta semana vamos a hablar acerca de diferentes metodologías para analizar dilemas éticos, algunas lecciones sobre justicia impartidas por Michael Sandel de la Universidad de Harvard, a qué nos referimos con un compromiso de ciudadanía y la conferencia de la nueva levadura de transformación social de Adela Cortina. Esto vamos a ir analizando diferentes conceptos que nos van a ayudar a ver, en relación con el blog, ¿hasta dónde llega nuestra responsabilidad con nuestros ciudadanos? Hablamos muchas veces de derechos, sin embargo, nuestra obligación, nuestra responsabilidad, ¿hasta dónde va? En los conceptos importantes de esta semana vemos, ¿a qué nos referimos con ciudadanía? Hablamos de una ciudadanía como pertenencia a una comunidad política y un disfrute de derechos que incluyen la participación en tareas del gobierno en la comunidad. Hacemos una distinción en lo que llamamos ciudadanía cosmopolita y ciudadanía social y lo que es el concepto de responsabilidad cívica. Analizamos diferentes metodologías para el análisis de los dilemas éticos. Vemos el modelo de obligaciones, ideales y efectos, el modelo de Nash, el modelo de Anthony Pagano, el modelo de Henderson o el modelo de BCR. ¿Qué es lo que vemos en estos modelos? Vamos a analizar que muchos de ellos cubren algunos factores, algunas cuestiones importantes y algunos incluyen otros. Algunos van a ser más completos y algunos son menos completos. Algunos nos sirven para algún tipo de casos y otros para otros. Nos da una visión de es diferente, no hay un modelo, una metodología que sea la verdad absoluta, no, cada una de ellas nos puede dar ciertas ventajas o ciertas desventajas cuando estamos analizando un dilema. Precisamente nuestra actividad de la semana tiene que ver con estas metodologías. Vamos a analizar las diferentes metodologías y de acuerdo a lo que ustedes consideren más adecuada, dar solución al dilema que se nos plantea en el blog. ¿Cuál es la metodología que ustedes consideran más adecuada? Esta semana ya se lleva a cabo el examen final de la materia. Hay algunas cuestiones importantes que deben de tomar en cuenta. Primeramente, hablamos de que el examen lo van a presentar de manera presencial en una sala que se dará a definir en su campus. Contarán con un facilitador quien tomará lista y supervisará la aplicación del examen. Hay que llevar una identificación oficial y anotarte en la lista del facilitador. El examen se va a responder en línea, tienen 2 horas para contestarlo. Una vez que abran el examen no podrán cancelarlo, esto es muy importante, solamente se puede entrar una vez. No está permitido utilizar notas, libros o algún tipo de apoyo al momento de presentar. ¿Qué es lo que se va a abordar en este examen final? Básicamente estamos hablando de los conceptos teóricos que semana a semana hemos venido analizando. Es importante que revisen el material de cada una de las semanas para que vean cuáles son los conceptos más importantes. Las presentaciones o los videos de contextualización les pueden ayudar a servir como una guía, pero recuerden, como desde un inicio les mencionaba, no es solamente lo que yo les menciono en el video. Es importante que ustedes revisen el material de cada una de las semanas para que les dé una idea completa de a qué nos vamos a referir en este examen. Tratando de mencionar algunos de los conceptos más importantes, no estoy hablando de que sean los únicos conceptos que se vayan a incluir en el examen, sin embargo, algo que les puede servir como guía. Hablamos de lo que es el concepto de ética, de moral, las vertientes de la ética, lo que es la ética deontológica, la ética teleológica, el concepto de autonomía y de persona, algunos problemas éticos contemporáneos como el nihilismo, el consumismo. Cuando hablamos de la evaluación de las acciones morales, lo que es objeto, fin y circunstancia,
los niveles de razonamiento moral de Colbert. La ética como conocimiento práctico, bueno, mencionamos la definición de ética y moral, que es el relativismo moral. Cuando hablamos de que existen códigos morales diferentes en sociedades diferentes, hablamos de si existe realmente un criterio objetivo que se puede emplear para juzgar el código de una sociedad como mejor que otra, si el código moral de nuestra sociedad tiene un código especial o es uno más entre otros, y qué es correcto cuando hablamos de relativismo moral, a qué es erróneo cuando hablamos de ello. También abordamos el concepto de dignidad humana. Para Kant, ¿qué es dignidad? ¿Hablamos de que solo las personas tenemos dignidad o también hablamos de dignidad en los animales? ¿Cuáles son los imperativos categóricos? Para Kant, ¿qué es un ser racional? ¿Qué significa el tratar a alguien como un fin en sí mismo? ¿A qué nos referimos con el concepto de la buena voluntad? También hablamos de la relación entre el concepto de moral y concepto de religión. Hablamos de lo que eran las teorías sobre el mandato divino, el conocimiento moral, lo que es correcto o incorrecto se define en términos de la voluntad de Dios. Nos hablaba acerca de si la moral es cuestión de razón o de conciencia o de fe religiosa, si las consideraciones religiosas dan soluciones definitivas a problemas morales específicos y si la moral debe ser considerada parte de la religión. Hablamos de relativismo moral, universalismo, qué es una falacia y los diferentes tipos de falacia que existen, subjetivismo, imparcialidad. Cuando hablábamos de ética de la virtud, hablábamos de qué es la virtud, qué rasgos de carácter podemos definir que son virtudes, en qué consisten estas virtudes, por qué es bueno que una persona tenga esas cualidades. Hablamos de que son las mismas virtudes para todos, o difieren de una persona a otra o de una cultura a otra. Cuando hablamos de utilitarismo, ¿a qué nos referimos con ello? ¿Cuál es el objetivo de la moral? El principio de utilidad. Como habíamos mencionado anteriormente, ¿existe dignidad realmente en los animales? Cuando hablábamos de éticas discursivas, Adela Cortina nos hablaba un poco acerca de lo que es el diálogo, si realmente las normas morales podemos decir que son absolutas y definitivas, si los intereses son universalizables, lo que era principios materiales y normas absolutas, lo que es y lo que no es una ética dialógica, si los acuerdos y las mayorías se refieren a una obligatoriedad de una norma moral. Y Rachel también nos hablaba un poco en este tema de cómo sería una teoría moral satisfactoria. Sensibilidad acerca de la naturaleza humana, el sentido de la razón, el trato hacia los demás, el utilitarismo, cómo vivir según el mejor plan, virtudes, motivos y métodos, la comunidad moral, justicia y equidad. Cuando hablábamos de justicia, hablábamos de, ¿a qué nos referimos con justicia? ¿Cuáles son las corrientes que podemos observar? ¿Cuál es nuestro rol al definir la justicia? ¿Qué hace falta en el discurso político? ¿Cuál es el ideal democrático de la política del bien común? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de libertad? ¿Hasta dónde llega nuestra libertad como seres humanos? ¿Hablamos de una libertad absoluta? ¿Cuál es nuestro papel en la protección de los derechos humanos de los grupos vulnerables? El concepto de la libertad del otro. ¿Cuáles son las vías existentes en México para el fortalecimiento y el respeto de una cultura en favor de los derechos humanos que impacte en todas las áreas de la actividad social? Participación ciudadana, rendición de cuentas. ¿Cuáles son los deberes que trae consigo la condición básica de todo ciudadano? Por último, los conceptos de esta semana. El concepto de ciudadanía. Ciudadanía como pertenencia a una comunidad política, disfrute de derechos que incluyen la participación en tareas de gobierno en la comunidad, lo que es ciudadanía cosmopolita versus ciudadanía local y responsabilidad cívica. Asimismo, además del examen final, es importante que revisemos algunos puntos del ensayo final. En la página del curso pueden encontrar un video que les va a poder ayudar a resolver las dudas acerca de la elaboración del ensayo final. Ahí van a encontrar cuáles son las características que debe contener el ensayo, la longitud, el tipo de letra, el espaciado, qué tipo de referencias, el formato que se debe seguir de acuerdo a APA. Este video realmente les va a ayudar a resolver muchas dudas si se sienten un poco inquietos de cómo poder
concluir el ensayo, este video les va a ayudar mucho. También es importante que revisen la rúbrica para que sepan qué aspectos se van a evaluar en el ensayo. Les recuerdo que el ensayo final se entrega en 2 lugares diferentes, el sistema de tareas y la página del QEP. En la página del curso van a encontrar las ligas hacia estos 2 lugares. Recuerden, el subirlo en el sistema de tareas no los exime de subirlo en el sistema del QEP. Se requiere que estén en los 2 sistemas. No me resta más que agradecerles su atención, su dedicación y su empeño a lo largo de todo este curso. Ya estamos en la última fase del curso, ahora sí lo que es el ensayo final y el examen final. Recuerden, cualquier duda, tanto los tutores como su servidora estamos a sus órdenes. Recuerden que es importante que prevengan algún tipo de contratiempo que ustedes vean que puedan tener, lo prevengan y se acerquen a nosotros para tratar de solucionarlo en caso de que así sea. Muchas gracias.